Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a orar a nuestro Padre eterno. Señor Dios, muchas gracias te damos por este hermoso día que nos concedes iniciar. Gracias, Señor, por mis hermanitos que ya están listos para recibir tu palabra. Guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Danos la sabiduría de lo alto. Señor mi Dios, toca corazones. Y si alguno de mis hermanitos necesita dirección, instrucción, a través de esta transmisión, tú se la puedes dar, Señor. Muchas gracias, Padre. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Tu nombre es digno de alabar. Gracias, Señor. Henos aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos 2 Corintios capítulo 11, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es Ángel de Luz. Como hemos visto antes, mis hermanitos, en estas porciones de esta epístola, Pablo se refiere mucho para aclarar acerca de su postura en comparación con los falsos apóstoles. Sí, mis hermanitos, en ese entonces ya habían falsos apóstoles. Y no se refiere a los 11 que quedaban, ya no incluyendo a Judas Iscariote, sino, hermanitos, otros que porque algo había en ellos, tal vez tenían forma de predicar, de hacer la obra de Dios, pero la gloria se la quedaban ellos. Hermanitos, les era accesible poder nombrarse apóstoles, pero eran falsos. Por eso Pablo tiene que hablar. ¿Por qué, mis hermanitos? Porque en la iglesia de Corinto tenían que tener muy claro que había falsos, para no seguirlos, para no escucharlos, para no ser engañados. Por eso Pablo no es tanto de que quisiera acreditarse, no es tanto de que quisiera ser aprobado por las personas, no, sino para que la iglesia sea liberada de ese peligro de que entraran allí esos falsos apóstoles. Dicho esto, hermanitos, les leo 2 Corintios 11:1. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con un celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. 3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Por qué ese pendiente, mis hermanitos? Por lo siguiente, dice el 4. Porque si viene alguno, ahí se refiere a esos falsos nuevamente, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Quiere decir en este verso 4 que si viene alguien más con engaño, con cosas así, lo permiten. Eso es lo que quiere decir, bien lo toleráis. Ustedes lo permiten. Si llegara un falso, permitirían que los engañe. A eso se refiere. 5. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Oh, mis hermanitos, sí, así se hacían ver y llamar esos personajes. Yo les reitero, no eran los 11 del Señor Jesús. No. Y claro, con Pablo 12 ya. Eran otros, mis hermanitos. Y dice aquí, pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en la palabra,
no lo soy en el conocimiento. En todo y de todas maneras os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuerais enaltecidos? Por cuanto os he predicado de balde el Evangelio de Dios, he despojado, y aquí, hermanitos, va a aclarar un punto necesario. Dice el 8, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿Qué es esto, mis hermanos amados? Bueno, en algunas porciones, hermanitos, hemos escuchado que Pablo trabajaba con sus propias manos para no serle carga a la iglesia en la que se encontraba en ese momento predicando, y para darles ejemplo de que el que no trabaja, que no coma, y que provean para los suyos. De ahí, hermanitos, ese texto, que si alguno no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Eso porque había gente que ya se dedicaba a andar de casa en casa intrometiéndose en lo ajeno. ¿Por qué, hermanitos? Bueno, el síntoma era porque como algunos pensaban, interpretaban que el Señor ya iba a llegar en esos días, lo que nosotros esperamos como arrebatamiento, rapto. Ellos pensaban que iba a suceder en su época y dejaban de hacer lo que hacían, pero les quedaba tiempo para la ociosidad. Y hermanitos, Él les tenía que enseñar, no, trabajen, provean para los suyos. Si no proveen para los suyos, serán peores que los incrédulos. Y por eso, de alguna manera, Pablo trataba de darles ejemplo. No porque tuviera necesidad, hermanitos, ya que Él mismo enseñó que el que participa del altar, bueno, coma del altar. El que trabaja del altar, coma del altar. Y Él mismo dijo que no hacía uso de ese derecho para que nadie le quitara su gloria. O sea, bien podía Él permitir que la iglesia en la que Él se encontraba lo sustentara. Estaba en ese derecho. Sin embargo, prefería trabajar para darles ejemplo, porque esa problemática había en aquel entonces. Entonces, hermanitos, este verso 8 viene a aclarar esta forma de vida que él tenía en ese tiempo. Dice el 8, he despojado a otras iglesias. ¿Despojado? Bueno, él lo da a entender de esta manera: recibiendo salario para serviros a vosotros. ¿Qué está diciendo, hermanitos, el apóstol Pablo? Que por servirles, atenderles, pastorearles, él no se ocupaba de sí mismo, de su propio sustento, sino que había, y usaremos esta palabra, patrocinio. Le patrocinaban, le pagaban sus gastos otras iglesias para que él pudiera servir gratuitamente en la iglesia de Corinto. Ya que, hermanitos, cabe destacar que él era soltero, no tenía esposa que sostener, ni hijos que sostener, pero tenía que sostenerse a sí mismo. De eso, por eso se refiere que despojaba otras iglesias. O sea, había otra iglesia por allá, otra por allá, que decía: Pablo, ten esta bendición, esta ofrenda, estos recursos, ten, es para ti, Dios te bendiga, Dios te lo multiplique, tenlo, es para tu sustento. Entonces a eso se refiere. Despojaba a otras iglesias, no a la mala, sino que las otras iglesias lo amaban y lo sustentaban, por así decir, patrocinándolo, para que él pudiera servir a Dios de tiempo completo y no serle gravoso o una carga a la iglesia donde él predicaba. Luego dice, mis hermanitos, bueno, le conecto el 8 con el 9. He despojado otras iglesias, recibiendo
salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me cuidé y me cuidaré de seros una carga. Él no quería, aunque tenía derecho, hermanitos, de ser sostenido por la iglesia local de Corinto. Hermanitos, él no quería eso, no quería hacerles una carga. Y quería dejarles buen ejemplo. No de que ser sostenido era mal ejemplo, no. Pero debido al contexto, mis hermanitos, tanto de obreros, fraudulentos, falsos apóstoles, y luego hermanos que andaban ociosamente y desordenadamente, pues él quería enseñarles lo correcto. Entonces, en verdad, otras iglesias, aquí lo acabamos de leer, lo sustentaban. Y dice, verso 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria. Para él era una gloria de no serle carga a la iglesia. Dice en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe, como diciendo, esto es porque los amo. Ahora, versículo 12. Pero lo que hago lo seguiré haciendo con el fin de quitar la ocasión de los que la desean para ser hallados semejantes a nosotros en aquello en que se gloríen. Le repito el 12. Pero lo que hago lo seguiré haciendo con el fin de quitar la ocasión de los que la desean para ser hallados semejantes a nosotros en aquello que se glorían. En otras palabras, y más corto, mis hermanitos, para que los que lo querían imitar, los que querían, hermanitos, parecerse a él, claro que eso era imposible, porque él dependía de un llamamiento y de la gracia de Dios que le daba para ejecutar ese llamamiento. Es que los carnales piensan que pueden copiar, mis hermanitos. No, mis hermanos, nada podemos hacer si no nos es dado de arriba, dice, hermanitos, en el libro de Juan. Esto lo decía Juan el Bautista. Nada podemos hacer si no nos es dado de arriba. Se refería al Señor Jesús. Entonces, mis hermanitos, existían ya esos casos de gente malamente imitadora, que quería ser como él. Pero no, mis hermanitos, no había comparación, no había paralelo. Ahora dice, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, aquellos que lo querían imitar. Dice que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Ya había esa clase de gente entonces, mis hermanitos. Y lo mismo que ahora, pensaban que servir a Dios era buen negocio, que era remunerable, que había ganancias y que podían enriquecer más la fama, más la importancia de sentirse reconocidos por la gente. Todo eso los retroalimentaba, mis hermanitos, pero eran falsos. En otras palabras, buscaban su propio provecho. No amaban a Cristo. Y si querían servir a Dios, esos obreros fraudulentos, era para una ganancia personal, no por amor a las almas. Sin embargo, Pablo no obtenía ganancias, pero otros lo sostenían, y eso porque los amaba a ellos, a la iglesia de Corinto. Ahora dice el 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo, y esto no es de sorprenderse, no es sorprendente, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. De este texto, hermanitos, se conoce tanto este tema que se ha predicado a lo largo de todo el tiempo, de que el enemigo sabe disfrazarse. Es como un lobo disfrazado de oveja, aunque eso está mencionado
decía el Señor Jesús que nos cuidemos de los que vienen a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Bueno, es lo mismo, pero ahora habla del mismo enemigo que se disfraza como ángel de luz. También sus obreros, también los hijos del diablo, hacen lo mismo, se disfrazan. Y ese no es el problema y no es de sorprenderse. El problema es que sí hay quien les cree. Hay quien cae en el engaño y sin ningún discernimiento, mis hermanos. Porque hablaron del Señor Jesús, mencionaron citas, en su boca pronunciaban la palabra Dios, y la gente decía, este es de Dios, este es bueno, porque habla de la Biblia, predica conforme a la Escritura. Es el enemigo, en esos casos, el enemigo disfrazado. Ellos también se disfrazan. Y dice el 14, y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. 15. Así que no es extraño si también sus ministros del diablo, se disfrazan de ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mis hermanitos, también los ministros del enemigo se disfrazan de buenos, de verdaderos, y no lo son. Por eso también, hermanitos, se le reconoce a una de las 7 iglesias del Apocalipsis que ha probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. O sea, una iglesia con discernimiento que detectó a los falsos. Existen falsos, hermanitos. Hay verdaderos, pero los verdaderos tienen ciertos síntomas y requisitos. Y el que está mostrando aquí Pablo es que era verdadero su amor, que en verdad amaba a la iglesia a tal grado, y esto, hermanitos, ahora usted podrá comprenderlo un poco más. Él no quería hacerles carga financiera, económicamente, y hermanitos, él quería demostrarles, yo no estoy sirviéndoles porque espero algo de ustedes, porque me convenga, o porque es buen negocio. No, yo no les cobro nada, ni les pido que me sostengan. Son otros hermanos los que me sustentan. Tanto les amo, y no los estoy engañando buscando lo de ustedes, no, sino tanto los amo que estoy aquí para servirles, con todo el corazón servirle a Dios, a ustedes, y para que vean que los amo y que no estoy buscando mi propio provecho de sacarles algo a ustedes, pues no voy a hacer uso de mi derecho de comer del altar. No usaré ese derecho, no lo haré por amor a ustedes, para mostrarles, yo no estoy como los otros, falsos. Ellos quieren lo de ustedes, quieren sacar ganancia deshonesta, quieren tomar ventaja, buscar provecho. Para que vean que yo no soy así, yo no voy a participar de ese derecho. Y si tengo que ser sostenido, hay otros hermanos que me sostienen, que Dios los usa para eso. Para ustedes los amo y les quiero demostrar que no es mi conveniencia la que estoy buscando. Si estoy, es para servirles, y es porque en verdad los amo en el amor de Cristo. Eso es lo que Pablo expresa. Y mis hermanitos, así se ve el 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. O sea, los hay. Hay quienes también se van a disfrazar. Y dice, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, Dios pagará, mis hermanitos. Dios pagará. Si existen esa clase de obreros fraudulentos, pues Dios les dará su pago. Así que habrá que seguir soportando por amor a la iglesia y no buscar lo suyo, buscar lo de la iglesia.
Eso es lo que Pablo les enseñaba, mis hermanitos. Por eso tiene que hablar así, porque había falsos. Ahora, mis hermanitos, ¿cree usted que haya esa clase de obreros falsos en nuestros días? Los hay, hermanitos. Dios nos guarde, Dios nos libre. Se le ha tratado de mostrar en este lugar que en verdad le amamos. Y hermanitos, dé o no dé, se le ama. Dios tiene la manera de sustentarnos milagrosamente, pero no estamos por lo suyo, lo de usted, para sacarle provecho a usted, no, mis hermanitos. Dios nos guarde. Sea que usted dé o no dé, le seguimos amando en el amor de Cristo, y si pide atención, oración, consejo, con amor y gusto se lo daremos, conforme a la gracia que Dios nos da. Y aunque usted no dé nada, ¿cómo explica usted, mis hermanitos, que uno viene, recibe y no hay cobranza? No. Los brujos cobran, los hechiceros cobran, las adivinas cobran, piden, y es un salario que reciben, como si hubieran dado un servicio. Pero ¿cómo se explica usted que un hermanito, hermanita, puede salir contento de este lugar, habiendo recibido del Señor, sin haber pagado nada? Eso es amor. Dios es bueno, Dios es fiel. Así que, mis hermanitos, si alguno busca su ganancia o piensa que se va a enriquecer, hermanitos, podría tratar de engañar, pero Dios conoce la verdad. Así que, mis hermanitos, no se impresione, no se deje llevar. Si por ahí encuentra algún servidor de Dios aparentemente, y hermanitos, va siendo un lobo rapaz, más bien cuídese de ellos, porque dijo el Señor: he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Cuídense, cuídense. Y hermanitos, si hay tales casos de que hacen esa obra de Dios buena con malas intenciones, pues Dios nos libre de esos falsos apóstoles. Y como dice aquí en el 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Cuídese de ellos, hermanitos. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Nos enseñas la verdad. Ayuda a mis hermanitos a tener discernimiento, porque también has dicho: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así que, Señor, dale discernimiento a mis hermanitos, que detecten cuando existe esta clase de situación, obreros fraudulentos, falsos apóstoles. Y, Señor, que nunca caigan en la mentira ni bajo sus redes, sino que siempre sean libres por la verdad que es Cristo, que es tu palabra. Gracias, Señor. Aquí en Filadelfia nos pusiste, Padre, y hemos de hacerlo todo como dijiste: dad de gracia, porque recibisteis de gracia. O sea, no cobraremos, Señor, porque todo es tuyo, todo es de ti. Muchas gracias, Padre. Mis hermanitos están en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes en este hermoso día, hermanitos. Amén.